Perfecto. Buenas noches con todos. Mi nombre es Diego Correa y les damos la más cordial bienvenida al estudio de esta noche, realizado en el Centro Espírita Francisco de Asís en Quito, Ecuador. Cada lunes nos reunimos a las 3 de la tarde, hora de Ecuador, para juntos realizar el Evangelio en el hogar y también para estudiar el curso de Trabajadores Espíritas. Entonces vamos a iniciar la reunión de esta tarde con una oración. Cerramos nuestros ojos, elevamos nuestros pensamientos. Divino Creador, amado Padre Dios, te damos gracias por permitirnos estar en este día tan especial junto a nuestros hermanos en el Centro Espírita, deseosos de crecer y de seguir mejorando y evolucionando en el aspecto moral, intelectual y espiritual. Te pedimos que por favor nos honres con tu divina presencia y permitas que las enseñanzas de nuestro Maestro Cristo Jesús se vean reflejadas en el estudio de esta noche, en las intervenciones de cada uno de los participantes, que todas y cada una de las enseñanzas las podamos poner en práctica cada día con nuestros seres amados, nuestros seres queridos y con las personas que cruzan nuestros caminos. Te pedimos que permitas que nuestros espíritus guías y hermanos benefactores nos acompañen en este estudio para seleccionar el tema que más nos corresponda en el Evangelio según el Espiritismo y para aclarar nuestras mentes y nuestros corazones en este estudio. Y con todo esto te pedimos por favor tu permiso y tu bendición para comenzar este estudio, siempre dándote gracias por todas tus bendiciones. Que así sea. Perfecto. Vamos a abrir el libro del Evangelio según el Espiritismo, lo vamos a abrir al azar. Tamara, si me puedes, por favor, ayudar abriendo el Evangelio y nos indicas el tema y el ítem, por favor. Sí, claro, Dieguito. Si fuera un hombre de bien, habría muerto. Bienaventurados los afligidos. Tal vez el número de página. Capítulo 5, ítem 22. Yo tengo la 131. 131. Capítulo 5, bienaventurados los afligidos. Sí. Ítem 22. 22. Si fuera un hombre de bien, habría muerto. Así es, así es. Perfecto, gracias, Tamara. Ya, voy a compartir la pantalla y vamos leyendo juntos y al final haremos una reflexión sobre el tema que hemos leído. Capítulo 5, bienaventurados los afligidos, ítem 22. Si fuera un hombre de bien, habría muerto. Con frecuencia decís, cuando habláis de un hombre malo que escapó de un peligro, si fuera un hombre de bien, habría muerto. Pues bien, al decir eso, estáis en lo cierto. En efecto, muchas veces sucede que Dios concede a un espíritu, joven aún en el camino del progreso, una prueba más prolongada que la que asigna a uno bueno, que recibirá como una recompensa a su mérito la gracia de que su prueba sea tan corta como resulte posible. Con todo, eh, cuando os servís de ese axioma, no os quepa duda de que estáis blasfemando. Cuando muere un hombre de bien, que tiene por vecino a un malvado, os apresuráis a decir, habría sido mejor que le tocara a ese otro. Os engañáis de sobremanera, porque el que se va concluyó su tarea, y el que se queda tal vez no ha comenzado la suya. ¿Por qué pues pretendéis que el malo no disponga de tiempo para llevarla a cabo, y que el bueno quede sujeto a la gleba terrenal? ¿Qué os diríais de un prisionero que a pesar de haber concluido su condena queda retenido en la cárcel,
mientras que se devuelve la libertad a uno que no tiene ese derecho? Sabed, pues, que la verdadera libertad consiste en el desprendimiento de los lazos que mantienen al espíritu unido al cuerpo, y que durante el tiempo en que estéis en la tierra habréis de permanecer en cautiverio. Habituaos a no censurar lo que no podéis comprender, y creed que Dios es justo en todas las cosas. Muchas veces lo que os parece un mal es un bien. Esto se debe a que vuestras facultades son tan limitadas que el conjunto del gran todo escapa a vuestros sentidos obtusos. Esforzaos por salir mediante el pensamiento de vuestra estrecha esfera, y a medida que os elevéis, la importancia de la vida material disminuirá ante vosotros. Entonces, esa vida os resultará más que un simple incidente en el trayecto infinito de vuestra existencia espiritual, la única verdadera existencia. Fenelon, Sens, 1861. Como indica en este tramo del Evangelio, muchas veces nos preguntamos por qué una persona fallece tan joven y nos sentimos incluso tristes al ver una situación como esa. Debemos tomar en cuenta que Dios es inteligente y soberanamente justo y bueno. Y claro, sabemos que somos espíritus inmortales viviendo experiencias humanas que son temporales. Si es que uno de nosotros parte de regreso a la patria espiritual de formas naturales y sin cometer suicidios o suicidios inconscientes incluso, es porque ya cumplimos las misiones para las que estamos destinados. Y debemos aprender a dejar ir. Yo sé que es muy fácil decir eso, pero muchas veces nos cuesta tanto dejar ir, especialmente cuando una persona fallece de forma, entre comillas, inesperada para nosotros los humanos, pero siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es algo que debemos aprender, debemos dejar ir, porque básicamente cuando una persona fallece, el espíritu regresa a la patria espiritual y puede continuar con su crecimiento. De una u otra forma sabemos que el cuerpo es una especie de cárcel para el espíritu, que claro, nos permite mejorar, nos permite aprender y desarrollar dentro de las experiencias humanas que vivimos, pero al final de cuentas las facultades que tiene un espíritu están muy limitadas debido al cuerpo y a la carne. Entonces todo espíritu que se libera del cuerpo tiene la posibilidad de volver a tener una conciencia más elevada de todas las situaciones, también sentidos más agudos y más afinados para su nueva realidad, que es la realidad espiritual. ¿Alguien de ustedes desea hacer algún comentario referente a esto, referente a sus experiencias en cuanto a dejar ir a las personas que fallecen? Dieguito, ¿puedo? Claro, Tamara, por favor. Gracias, Dieguito. Esto me llega a mí. No tienes idea, Dieguito, cómo me llega. El momento que falleció mi esposo era un hombre. El momento que falleció, acababa de celebrar la fiesta de cumpleaños y unos días más falleció. En la foto está demostrando todo lo bien que se lo veía, robusto, muy bien, con muy buen semblante. A los 20 días falleció. Es algo que no comprendíamos, no lo esperábamos. Y dando gracias a Dios a la doctrina, yo no me pregunté cómo es que él fallece cuando tiene familiares tan ancianitos, tan viejitos, tan enfermos, que ellos debían irse primero. Uno piensa que es la lógica de la vida. Sin esta doctrina, yo me hubiera puesto a pensar eso y me hubiera hecho mucho daño. Pero yo sé que con esta doctrina que cambia la manera de pensar de uno y es salvífica porque me hizo entender que ya cumplió su función, sea lo que sea, él ya cumplió su función, hasta ahí fue lo que él debía hacer en la tierra, el trabajo que él debía hacer en la tierra. Y debía irse al Padre, ¿no? No importa, sin importar la edad que tenga, la situación física como se encontraba, entre comillas, porque el corazón de él estaba con la pandemia, deprimió mucho y su corazón se lesionó.
no resistió el encierro de pandemia, mi Gonzalito, entonces fue terrible. Pero me ha ayudado mucho esta reflexión de que no tiene que ver nada el estar enfermo, el estar sano, el ser buen hombre, el ser mal hombre. El buen hombre simplemente cumplió su función y tuvo que irse. Y tenemos que, como tú dices, aceptar esa partida y afrontar. Pero esta doctrina me ha ayudado mucho para aceptar todo esto y para salir adelante de todo esto, Dieguito. Eso quería comentar, algo personal. Gracias por escucharme. Gracias, Tamara, por abrirte y abrir tu corazón hacia nosotros y esta experiencia tan personal que tú viviste hace poco. Como sabemos, Gonzalo, tu esposo, fue un miembro de la fundación que compartía y que estaba pendiente mucho de los estudios, alguien a quien queremos mucho. Y claro, la llegada de su desencarnación nos tomó de sorpresa a todos, pero estaba designado así. Y claro, como tú muchas veces, como tú dices, muchas de las personas pensamos que por qué fallece a esta edad si hay personas mayores. O por ejemplo, hay muchos padres que pierden a sus hijos, entre comillas, pierden cuando sus hijos trascienden o desencarnan. Y también se preguntan lo mismo y cuestionan incluso la fe o cuestionan a Dios, lo cual hasta cierto punto es una condición humana que la doctrina nos ayuda a entender y nos ayuda a superar el hecho de dejar ir, el hecho de entender que las personas ya cumplieron lo que tenían que cumplir aquí en la tierra, las acciones, los aprendizajes que tienen que cumplir. Y el hecho de dejar ir es uno de los actos de generosidad más grandes que hay. Y claro, nos cuesta, es muy fácil decirlo, el hecho de dejar ir y tratar de no llorar o de no estar triste, pero es algo que todos tenemos que trabajarlo tarde o temprano en cuanto a nuestros padres, a nuestras parejas y a todas las personas que nos rodean. Solo Dios es dueño de la vida y también debemos aprender, eso también nos enseña a valorar, es lo que todos dicen y no únicamente la doctrina espírita, sino en otras filosofías mencionan a valorar y apreciar cada día como si fuese el último, a vivirlo así. Eso implica más que entrar en un estado de anarquía y de locura y de hacer lo que les da la gana. Todo lo contrario, entrar en un estado de amor, de aprecio, de valorización a las personas que nos rodean y a la creación. Muchas veces estamos rodeados de bendiciones que pensamos que es algo normal para todos y no es así. Un plato de comida y un techo en la pandemia tan compleja que estamos viviendo actualmente no es algo que todos lo tienen, es una bendición muy especial y que debemos empezar a valorar las bendiciones de Dios y a darnos cuenta lo bendecidos que somos desde ahí, desde lo más, entre comillas, básico y luego expandiendo al resto. Entonces, este tramo del Evangelio me trae dos aprendizajes, el hecho de aprender a ser generosos, dejando ir, y al mismo tiempo valorar a las personas que nos rodean, los hogares, los alimentos, la educación, todas las posibilidades que tenemos y que muchos otros de nuestros hermanos no tienen. Y el hecho de tener esas posibilidades nos obliga moralmente a utilizarlas para el bien, a compartirlas de forma generosa con quienes más lo necesitan. ¿Alguien más le gustaría comentar algo al respecto? Gracias, Dieguito. Sí, hay una psicóloga que se llama Elizabeth Kubler-Ross, que psiquiatra más bien, una psiquiatra suiza de nombre Elizabeth Kubler-Ross, y ella creó lo que en el siglo XX se le llamó tanatología, que es la ciencia de la psiquiatría, la especialidad orientada justamente al entender el proceso de desencarnación, de muerte, la partida del mundo terrenal. Y ella decía que durante el proceso de una enfermedad crónica o durante el proceso de una muerte abrupta, de cualquier partida, de una desencarnación de cualquier tipo, los seres humanos vivíamos 5 etapas. Una etapa de negación, donde preguntamos ¿por qué a mí? Luego venía una etapa de rabia, donde uno se enoja con la vida,
hay personas que se enojan con la divinidad. Luego viene una etapa de negociación, que es una etapa donde la persona a veces hace oración en busca de un, entre comillas, presunto milagro, donde trata de verle el lado positivo a las cosas. Y en esa etapa es cuando uno ya empieza a incorporar a veces el factor espiritual para aceptar los cambios. Luego viene una etapa de depresión, porque en efecto, tengamos o no cultura espiritual, la separación de alguien que amamos, la pérdida de ese vínculo físico de contacto siempre es dolorosa. Y finalmente viene una etapa de aceptación. Después algunos otros teóricos desarrollaron la idea de que además de eso había una etapa de reemplazo, que hay cuando hay una partida, a veces uno de los familiares hace como la idea de compensar la ausencia del familiar que partió, y eso también va ayudando a que no se pierda la línea discipular que dejó este individuo. Pero lo importante de esto es que, como comentaba Tamara, en primer lugar, sí, la doctrina espírita tiene tan bien respondidos los porqués que luego nos enseña el para qué, cuál es el aprendizaje. Entonces nos ahorra mucho las etapas de dolor, genera un aprendizaje saludable y además por entender eh, la inmortalidad del alma y la pluralidad de mundos habitados, nos da la esperanza de que la vida continúa. Y eso también es muy importante. Desde el punto de vista terapéutico, siempre es valioso saber las comunicaciones post-mortem que hay en sueños a través de distintas manifestaciones sensoriales, y eso ayuda a terminar de sanar la pérdida. Pero la doctrina espírita da ese soporte para llevar ese cambio de la vida a un estado distinto y mejor. Gracias, Sí, Carlos, perfecto, por tu aporte. perfecto. Disculpa, Tamara, ¿ibas a decir algo? Que me gustó mucho las palabras de Harold, perfecto, perfecto. Y una cosita más, aprendí con esta experiencia dura que he tenido, aprendí a valorar mucho a las personas que tengo a mi lado. Yo les cuento mi experiencia de 15 días. Desde el 15 de enero se murió una vecina con la que nos llevamos bien. A los 8 días se murió un amigo, o sea, como familiar así, ¿no? A los 8 días, que ya serían 15 días, o sea, el sábado, se murió otra persona cercana, amigo. Y el mismo día se muere la hermana de mi profesora de gimnasia. Entonces, como yo he estudiado la doctrina espírita, he tenido la oportunidad de asistir con el libro y decirles, ¿no? Ellos saben qué es lo que yo estudio, pero ellos en su sala tienen un letrero que dice, aquí somos católicos. Entonces yo voy con el libro y les digo, yo estudio esto, pero dentro del Evangelio hay una oración para los recién desencarnados. ¿Puedo leer? Me dicen, claro, claro. Entonces leemos, digo aquí, primerito, nos explica qué es lo que quiere decir la oración. Entonces dicen, sí, se dejan explicar, entienden, y también les he dado consejos de que la oración puede hacer que ellos en sueños puedan comunicarse. Entonces he tenido 15 días arduos de trabajar con el Evangelio y de dar como mensajes que alivien su dolor, porque es muy, muy doloroso una pérdida. Eso nada más quería compartir con ustedes. Eso es muy importante lo que tú mencionas, Matilde. Eso también es un acto de caridad, el consolar con nuestros conocimientos sin intentar forzar a una persona en cambiar su camino hacia la luz. Como sabemos, hay muchos caminos hacia Dios. El espiritismo es uno de ellos.
es lo correcto para nosotros, pero tal vez no es lo adecuado para otras personas. Pero el hecho de que tú hayas podido compartir una oración con personas que están viviendo momentos de tristeza o de aflicción es un acto de caridad muy, muy grande. Y claro, sabemos que la doctrina, uno de los objetivos de la doctrina es el consuelo de nuestras penas mediante el esclarecimiento de las mismas, a través de las leyes divinas, a través de entender el causa y el efecto, entender por qué estamos en la tierra. Y para, sobre todo, como mencionó Harold, primero es el por qué, que es algo un poco muy estático, nos da un conocimiento, nos da una razón, pero nos deja muy estáticos. Luego de eso viene el para qué. El para qué nos pone en movimiento, nos permite actuar. Una vez que entendemos, actuamos y tomamos las acciones necesarias para avanzar en este camino. Entonces eso es algo muy, muy válido y rescatable. Y si fuimos bendecidos con este conocimiento, es importante que se vea reflejado en nuestras acciones. Como hemos hablado muchas veces, es importante que haya un equilibrio en nuestro desarrollo espiritual e intelectual y también en las acciones en sí, cuando ponemos en práctica todo lo que aprendemos. Y este tipo de, entre comillas, pequeños detalles reflejan acciones de caridad y de amor. Gracias, Matilde, por compartirlo. ¿Alguien más tiene algún comentario, algo que quiera compartir con nosotros? Perfecto. Si no hay más comentarios, vamos a la segunda parte del estudio de hoy. Como ustedes saben, estamos estudiando el curso de Trabajadores Espíritas. Para quienes nos están viendo en Facebook, este libro está disponible en la página de la Confederación Espírita de Colombia, Confecol. Si ustedes ponen en Google Confecol curso de Trabajadores Espíritas, les saldrá este libro que básicamente contiene las guías para desarrollar el conocimiento espírita y pasar de ser un simpatizante de la doctrina espírita a un trabajador en sí de la doctrina. Entonces, la anterior semana cubrimos los ítems 3.4 y 3.5, que básicamente vamos a hacer un poco de una recapitulación. Básicamente hablaba de por qué el nombre de Allan Kardec, y lo que vimos es que Allan Kardec, al finalizar el desarrollo del Libro de los Espíritus y al momento de publicarlo, tenía la opción de publicarlo con su nombre real, con el nombre con el que fue bautizado, que fue Hipólito León de Nizar Ribail, o fue sugerido por un espíritu, por el espíritu Céfiro, que él utilice un nombre que él tuvo en reencarnaciones previas, que era Allan Kardec. Entonces, él, para evitar el rechazo o problemas con la sociedad de París en esos momentos tan complejos que estaban viviendo, y sobre todo por la revuelta que se venía por la obra que él estaba por publicar, Allan Kardec optó por utilizar ese seudónimo de Allan Kardec en todas sus obras, empezando por el Libro de los Espíritus. Y claro, también vimos un poco sobre las obras los años y las fechas en que fueron publicadas sus obras, que es el Pentateuco. Y también vimos, aparte de eso, las obras póstumas y también algunas otras obras que no son parte del Pentateuco, pero también son parte de los libros que publicó Allan Kardec, por ejemplo, que es el Espiritismo, y claro, las obras póstumas que fueron publicadas más tarde junto con la revista Espírita también. Hoy vamos a leer el ítem 3.6, que habla sobre la actuación de Allan Kardec y su importancia en la codificación espírita. A las personas que nos están viendo en Facebook pueden dejar sus comentarios y sus preguntas, y antes de finalizar el estudio procederemos a leerlas en caso de que tengan preguntas y a tratar de aclarar sus dudas. 3.6. La actuación de Kardec en la codificación espírita. Es voz general entre los estudiosos de la doctrina espírita al respecto del trabajo de la codificación que Kardec no fue un simple compilador, habiendo sido su tarea mucho más allá de la colecta y la selección del material.
esto es, de los mensajes recibidos del mundo espiritual. Sobre este asunto, Bantuil y Thyssen hacen los siguientes comentarios. Kardec siempre repetía que el mérito de la obra cabía a los espíritus que la dictaron. No es menos verdadero que a él es quien ocupó la dura tarea de organizar las preguntas. ¿Y qué preguntas? Sobre los asuntos más simples y más complejos, abrazando varias ramas del conocimiento humano. La distribución didáctica de las áreas encerradas en el texto, la redacción de los comentarios a las respuestas de los espíritus, los cuales se destacan por su precisión y claridad con que fueron expuestos, la precisión con que titula capítulos y subcapítulos, las elucidaciones complementarias de su autoría, las observaciones y anotaciones, las frases y conclusiones siempre profundas e incisivas, y su notable introducción, todo esto prueba la gran cultura de Kardec, el cariño y la diligencia con que introdujo en el afanoso trabajo que se comprometiera a publicar. Kardec hizo lo que nadie había hecho. Fue el primero en formar con los hechos observados una doctrina metódica y regular, claro e intangible para todos, extrayendo del cúmulo caótico de mensajes mediúnicos los principios fundamentales con que elaboró una nueva doctrina filosófica de carácter científico y de consecuencias morales y religiosas. Esto es muy importante. Esta es una de las definiciones del espiritismo. Es una doctrina filosófica de carácter científico, ya que fue desarrollada con un método científico y que tiene consecuencias morales, ya que nos ayuda en nuestro crecimiento y desarrollo moral, y también al mismo tiempo va de la mano con la religión y con las enseñanzas de Jesús. Como vimos en los anteriores capítulos y también se puede ver en la película de Kardec, básicamente el método que Allan Kardec creó es realizar la misma pregunta a diferentes mediums ubicadas en diferentes puntos geográficos, incluso en diferentes países. Y si la respuesta que cada medium recibía a la misma pregunta era la misma o era similar, Allan Kardec lo daba por válida. Y es así como se desarrolló el libro de los espíritus. Y claro, nosotros recibimos este libro como parte del Pentateuco de una forma tan organizada y tan clara, como menciona aquí, por capítulos, por ítems, con comentarios tan detallados por parte del autor de Kardec, que claro, facilita la lectura y el entendimiento de la doctrina, y muchas veces no nos ponemos a pensar en el trabajo que Allan Kardec y sus colaboradores, incluyendo su esposa y el grupo de mediums que ayudó en la codificación, tuvo atrás de esto. Entonces es algo realmente para admirar tanta dedicación y sobre todo para valorar y aprovechar al máximo lo que hemos recibido de él en cuanto al Pentateuco y a las enseñanzas. Vamos a leer un poco sobre la desencarnación de Kardec. El ítem 3.6, la desencarnación. Trabajador infatigable, siempre el primero en tomar de la obra y el último en dejarla. Allan Kardec sucumbió el 31 de marzo de 1869, cuando se preparaba para una mudanza de local, impuesta por la extensión considerable de sus múltiples ocupaciones. Diversas obras que él estaba casi por terminar, o que esperaban la oportunidad para ver la luz, demostraron un día aún más la extensión y el poder de sus concepciones. Murió conforme vivió, trabajando. Sufría hacía largos años de una enfermedad de corazón que solo podía ser combatida por medio del reposo intelectual y pequeña actividad material. Consagrado, por lo tanto, totalmente a su obra, rechazaba todo lo que pudiese absorber, uno solo que fuese de sus instantes, a costa de sus ocupaciones predilectas. Se dio con él lo que se da con todas las almas de fuerte temperamento. La lámina gastó la vaina. Acerca de la luminosa existencia del maestro lionés, escribe el hermano X,
espíritu Humberto Campos. Allan Kardec, apagando la propia grandeza en la humanidad de un maestro de escuela, muchas veces atormentado y desilusionado, como simple hombre de pueblo, dio integral cumplimiento a la divina misión que traía a la tierra, inaugurando la era espírita cristiana, que gradualmente será considerada en todos los cuadrantes del orbe como el sublime renacimiento de la luz en el mundo entero. Como sabemos en capítulos anteriores del curso de trabajadores, y también se puede ver en la película, Kardec sufrió la difamación de la Sociedad de París al publicar el primer libro, el Libro de los Espíritus. Incluso fue tildado de hereje por la Iglesia Católica. Muchos de las personas y de los medios que trabajaban con él también empezaron a sentir orgullo y querían recibir el reconocimiento que Allan Kardec empezó a recibir, lo cual los alejó de los trabajos, y poco a poco Allan Kardec iba, entre comillas, perdiendo colaboradores, pero al mismo tiempo las personas que le acompañaban y lo ayudaban estaban cada vez más dedicadas junto a él a la doctrina. Y claro, durante toda su vida se ve reflejada, especialmente en la parte de la codificación, se ve reflejada la dedicación, la entrega, incluso con su propia salud, sacrificando otro tipo de hobbies o de gustos que él tenía y entregándose por completo a la doctrina que hoy nos hace tanto bien. ¿Alguien desea? Este ya sería el siguiente capítulo, que lo vamos a revisar la próxima semana, sobre la metodología y criterios utilizados para la codificación. Básicamente, con lo que leímos hoy, terminamos un poco de ver cómo fue la vida de Allan Kardec, cómo fue su niñez, cómo se desarrolló como catedrático, siendo alumno de Pestalozzi, proponiendo incluso una reforma formal a la educación en Francia y publicando varios libros tanto de matemáticas, de física, de química y de lenguaje, entre otros, siendo un catedrático en toda la extensión de la palabra y utilizando métodos científicos tanto en su etapa preespírita y aún más en el desarrollo del espiritismo. ¿Alguien desea hacer algún comentario referente a lo que hemos leído en estos días, en las semanas pasadas, sobre la vida de Allan Kardec y sobre su trabajo? Hay, hay que hacer ese justo reconocimiento, y en la doctrina espírita se lo ha llevado de Kardec como codificador. Es decir, él tuvo la noble tarea de, gracias a toda su formación pedagógica y académica, estructurar el modelo de enseñanza, y por eso uno de los principios del sistema de pensamiento espírita es amados e instruidos. Es decir, el amor como herramienta de interrelación con la divinidad y con el prójimo, pero la instrucción como un puente del progreso para el crecimiento espiritual. Entonces, en Kardec, en cada una de las páginas codificadas, se ve esa vocación profunda por la educación, porque era lo que él amaba. Y esa es una de las vocaciones básicas también del cristianismo. Jesús era profundamente sanador y un gran educador de los valores y de la ética humana. Es así, muchas veces en los grandes trabajadores de la historia únicamente nos concentramos en su obra, más no en la persona en sí. Claro, todos y cada uno de ellos merecen un reconocimiento también en cuanto a la parte personal. E incluso si lo analizamos a detalle, lleva más profundidad y más ejemplo que su obra en sí. Esto lo podemos ver con nuestro querido Divaldo Franco, que ha sido una vida completamente entregada a la ayuda, a la caridad, al desarrollo del espiritismo, y que incluso a sus 93 años, hace poco, publicó su más reciente libro, el cual sabemos que básicamente durante las madrugadas él dormía muy poco para poder psicografiar este libro
y hacernos llegar en un tiempo tan complejo que estamos viviendo actualmente con la pandemia. Entonces, es importante valorar la obra de Allan Kardec y de tantos otros trabajadores espíritas, y sobre todo también hay que, también sin dejar de lado la obra, tenemos que también valorar la dedicación, la entrega, el sacrificio por la ayuda para el resto de personas que nos rodean, para nosotros. Eso es muy, muy importante reconocerlo. Gracias, Harold, por la observación. ¿Alguien más tiene alguna pregunta referente a esto o algún comentario? Voy a ver si es que en Facebook tenemos alguna pregunta. No, no tenemos preguntas en Facebook. Bueno, están preguntando cuál es el link para ingresar por Zoom. Rocío Ortega. En estos días vamos a publicar los links oficiales para que puedan unirse al estudio y ser parte del grupo de Zoom, para que también puedan interactuar con nosotros, con sus comentarios y sus preguntas directamente y sus experiencias. También están pidiendo una oración por una persona que está sintiendo un poco de pánico, de crisis de pánico por el COVID. También lo vamos a incluir en nuestras oraciones. También los días jueves realizamos vibraciones por nuestros hermanos viviendo situaciones complejas como esas, y lo tendremos en cuenta. Bueno, no hay preguntas en Facebook tampoco. Entonces, vamos a cerrar este estudio con una oración. Luego de la oración terminaremos la transmisión en Facebook y nos quedaremos un momento conversando con nuestros compañeros del Centro Espírita aquí en Zoom. Y les recordamos que sigan las transmisiones del Centro Espírita Francisco de Asís. Estamos abriendo nuevas actividades los días lunes a las 3 de la tarde, y los días miércoles hacemos el estudio del Libro de los Espíritus, conducido por Harold Hernández, a las 4 de la tarde, hora de Ecuador. En estos días esperamos publicar más información sobre los enlaces, sobre cómo conectarse a Zoom, y también información sobre los horarios y los días. Perfecto. Para finalizar el estudio vamos a hacer una oración de cierre. Vamos a cerrar nuestros ojos, elevar nuestros pensamientos de agradecimiento al Creador. Visualizamos el dulce rostro de nuestro Maestro Jesús. Divino Maestro, te agradecemos por tus enseñanzas y tu amor incondicional, porque a pesar de que nosotros erramos, tú estás ahí para darnos la mano y levantarnos con un amor puro y digno del Espíritu Superior que tú eres, del Hijo de Dios que tú eres. Divino Padre, te pedimos que por favor nos bendigas en esta nueva semana que estamos comenzando, a todas las personas que se conectan a través de Facebook, a nuestros hermanos del Centro Espírita, y a todas las personas a quienes les puede llegar este granito de luz. Ayúdalos, Dios mío, y ayúdanos para seguir creciendo y compartiendo, viviendo la doctrina en cada acción, en cada palabra, en cada pensamiento, con todos nuestros hermanos. Y te pedimos que por favor permitas que nuestros hermanos benefactores sigan guiando nuestras acciones, nuestros pensamientos en el día a día, para de esa forma mejorar, crecer, evolucionar en tu sagrado camino, guiados por las enseñanzas de esta maravillosa doctrina que es el espiritismo, bendición de luz en nuestras vidas, y sobre todo por todas las enseñanzas que dejó nuestro Maestro Cristo Jesús en la tierra para toda la humanidad. Que así sea. Muchas gracias a todos quienes nos Que así acompañaron, sea. y esperamos verles el día miércoles a las 4 de la tarde por aquí mismo, por la transmisión de Facebook. Un fraterno abrazo para todos y les deseamos una buena semana.